Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, cariño. Mi querido Escorpio, una de las dos imágenes, sí, porque he visto dos imágenes, cariño, era que dos lobos se encuentran y empiezan como a jugar, empiezan como yo qué sé, a sentirse feliz, contentos. Dos lobos, Escorpio. ¿Te está pasando, Escorpio, que últimamente tú estás como muy inquieto, inquieta, posiblemente recordando a una persona o pensando en alguien con la cual de repente ya no hay contacto? ¿O has conocido a una persona y estás como un poco inquieto, inquieta, como que ya lo hubieras conocido de otra vida? Vamos a ponerlo así. La otra imagen, mi querido Escorpio, he visto como si fuera una mujer, pero como si estuviera representado el ermitaño. Una persona con sabiduría, una persona de muchos años, pero que tiene lo que es como unos hilos, que está controlando lo que es a un títere, Escorpio. Vale. Yo lo que siento, mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros, sé que hay mucha gente que no le gusta que yo diga esto, pero ¿qué culpa tengo yo que el cuenco de cuarzo quiere entregar este mensaje? Muchos de vosotros, cariño, están pasando por un amarre. Amarre, Escorpio. Por eso que de repente tú me dices, Richard, yo te juro que ya no pensaba en él o en ella. Da la casualidad que me he despertado soñando con ellos. O da la casualidad que me ha venido a la mente el recuerdo de esta persona. O estoy inquieto, como te lo estoy diciendo, Escorpio. Por otra parte, también, mi querido Escorpio, si tú estás soltero y soltera, posiblemente vas a conocer a una persona, cariño, que vas a sentir una conexión o te está pasando. Esa conexión, cariño, nos hablan de vidas pasadas. Tú, con él o con ella, has tenido algo en una vida pasada, mi querido Escorpio. O te inquieta una persona, te inquieta, ¿vale? No sé qué pasa, Richard, que no puedo soltar a esa persona. Yo sé que estamos haciendo mal, yo sé que no debería, pero al final soy débil, o ella es débil, él es débil, te busca, etcétera, etcétera. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio, cariño. Me sale, mira, el ermitaño, un Virgo o Tauro. Me sale Aries, Virgo. Cierras con un Libra. Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, iniciales. A ver, mi querido Escorpio. La letra H,
la letra E, la letra K, la letra Q y la letra C. Muy bien, Escorpio. Carta guía, carta consejo, ¿vale? Esperemos que esa persona que para alguno de vosotros está haciendo algún tipo de amarre, no sea, cariño, para controlarte o para que te confunda más. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios, esta carta. Me sale lo que es la carta de las de bastos, Escorpio. Si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay un terreno que ha sido prácticamente saqueado, demolido, arrasado. Encima hay un pequeño tronco y hay un cuervo, Escorpio. Hay un cuervo, ¿vale? Entonces, siento, mi querido Escorpio, que en estos momentos es como que tú me dijeras, Richard, no quiero saber nada de nadie. Necesito mi soledad. Estoy un poco cansado, cansada de esta situación. Porque este cuervo, cariño, está solo, está sola. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, posiblemente esa persona que te va a buscar o esa persona que está intentando reconquistarte otra vez, es como si ha perdido mucho en el transcurso de su vida. Puede ser que se ha separado, puede ser, cariño, que lamentablemente ha perdido un familiar, se ha quedado sin trabajo, como que el karma ha llegado con fuerza a su vida, Escorpio. ¿Vale? Esta persona de repente se sentía seguro, segura, que lo tenía todo, pero sin embargo, ahora está vacío, vacía, mi querido Escorpio. Y este personaje, mi querido Escorpio, razona, reflexiona. ¿Será que todo lo que yo estoy pagando en estos momentos es porque estoy pagando el karma con Escorpio? Cariño, hay una persona que en estos momentos se siente solo, se siente sola, ¿vale? Vamos a ver, y es como que está llamando tu energía, porque este pájaro, cariño, está como cantando, no sé si lo ves el pico, está abierto, corazón. Es como si estuviera llamando tu energía. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el tarot del año. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que tú también estás lidiando con una persona que puede ser que tiene mucho carácter. ¿Vale? Es una persona que si dice que es negro, se queda en negro. Pero este personaje, Escorpio, te piensa. Este personaje te desea. Simplemente que tiene mucho carácter, Escorpio. Mucho carácter. Es una persona que le empuja a ustedes la pasión. La pasión, Escorpio, ¿vale? Porque es la carta del Rey de Bastos. Y puede ser que este personaje, a lo mejor yo que sé, sabe que tú tienes una historia, o tú sabes que él o ella tiene lo que es una historia, pero a vosotros le mueve la pasión. Es muy fuerte esa conexión que tienen, muy fuerte. Pueden estar distanciados, puede ser que esta persona no da señales de vida, pero luego regresa. La pasión le mueve mucho a ustedes dos. La carta del 8 de copas. Y este personaje, mi querido Escorpio, a veces es como si estuviera espiando. Porque si te das cuenta, al fondo hay una luna y mira de costado. Es como que intenta llamar tu atención, cariño. O te llama con la mente también, te llama con las energías. Es como que vamos a suponer que esta persona cuelga alguna foto, hace algo, y tú de repente sin querer ves
y lo notas que está cambiado, cambiada, lo notas que está atractivo, atractiva. O sea, intenta llamar tu atención, Escorpio. Esta persona inclusive te espía, cariño. Vamos a continuar. La carta de la muerte. Si tú no sabes nada de esta persona, va a haber un encuentro. Porque la carta de la muerte dice, se cerró un ciclo para empezar otra vez, o vas a saber algo de ellos. Richard, ¿tú crees que esto sea una reconciliación como pareja? No. Sale tu signo, que es Escorpio, la carta de la muerte, pero representa pasión. Vuelve a repetirme las cartas que le mueve la pasión. Están enganchados, ambos, por la pasión, Escorpio. Vamos a continuar, vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Esta situación, Escorpio, si esta persona tiene pareja, le lleva posiblemente a tener problemas, discusiones o con la familia. Porque ellos, Escorpio, están muy atentos, atentas, alertas. ¿Qué es lo que hace? Si sale, no sale, si se conecta, no se conecta. Es como que no tiene privacidad, sinceramente. Es como que la familia está ahí, o su pareja está ahí, Escorpio. Esos personajes, Escorpio, ya sospechan algo. O estos personajes saben de que él o ella te va a buscar. Porque mira su cara, cariño. Mira así con indiferencia, como con recelos, cariño. Vamos a ver qué más me dice mi querido Escorpio. Vamos a ver. Con el tarot TV Series. ¿Por qué este personaje le cuesta soltar? ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? ¿Por qué otra vez la conexión? Porque a lo mejor, como te vuelvo a decir, yo no quiero saber, Richard, ya del pasado. No quiero saber de él o de ella. Pero te vas a encontrar. Vamos a ver. ¿Por qué esta conexión? ¿Por qué a pesar que tú intentas pasar página, olvidar? ¿Por qué esta conexión? Estas dos cartas. La carta de la reina de oros y la carta del 7 de espadas. Cariño. La carta de la reina de oros, corazón, es como que ellos se dan cuenta que posiblemente la familia o su ex no le dejaba en paz o no permitía que tenga contacto contigo por interés. Porque tenemos la carta del 7 de espadas al costado con la carta de la reina de oros. Por interés. Están despertando. Se están dando cuenta. Se están dando cuenta, cariño, que a lo mejor vosotros se separaron por un chisme. O sea, no, es como que desde un principio a ti, cariño, ellos, sin conocerte, sin darte la oportunidad, ya te habían juzgado, te habían sentenciado, Escorpio. Que tú eres malo, que tú eres mala, que tú eres aprovechado, aprovechada, etcétera, etcétera. Te habían juzgado. Vamos a ver qué más me dice. La carta del sol. La carta del sol, cariño, nos hablan de la claridad. Nos hablan de que ahora se da cuenta que tú eres importante en su vida. Esta persona, cariño, piensa mucho en ti, sueña contigo, te desea. Esta persona ahora se da cuenta que tú eres importante en su vida. Y la carta del sol, cariño, nos dicen también, vas a recibir noticia de ellos. No todo tiene que estar relacionado con el amor de pareja. A lo mejor es un hijo, un amigo, un familiar, que vosotros no se hablan por X motivos. Este personaje se da cuenta que ha cometido lo que es un error y te busca. O se pone en contacto contigo, Escorpio. La carta del caballero de espadas. Pero sin embargo, mi querido Escorpio, su entorno no lo va a poner fácil.
Que no te llame la atención que cuando esta persona se ponga en contacto contigo, o dímelo si está pasando, porque puede ser que está pasando, cariño, a ti te han hecho cargamontón, te han reclamado. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con mi pareja? ¿Qué haces con mi hijo? Eres mala persona. Porque aquí hay un personaje que se siente como si fuera un patriarca, una matriarca, cariño. Está sentado en su banca de oro, en su trono de oro, y tiene una espada, y encima está inclusive con su puro. Está con un puro aquí este personaje. Este personaje, cariño, es una persona fría. Es una persona que lo único que le interesa es sus intereses, dinero de ellos. No tienen ese amor de padre, de madre, de familia, de pareja, no. Lo único que le interesa es el dinero. Escorpio. Que no te llame la atención, Escorpio, que muchos de vosotros me van a decir, una persona mayor de 40 años, una persona te juró y te conjuró que tú nunca ibas a ser feliz. Este personaje mayor de 40 años, Escorpio, te fuma, ¿vale? Siempre está haciendo sus cosas, siempre está pendiente de ti, está cumpliendo lo que te juró, Escorpio. Y quizás por eso muchos de ustedes, en estos momentos, aunque venga esta persona, la cual tú en su momento lo amaste, tú simplemente dices, no quiero saber nada. Quieres apartarlo de tu vida, lo aleja de tu vida, Escorpio. Tienes como un rechazo y a veces no entiendes, porque luego cuando esta persona se va, lo extrañas. Y no entiendes por qué cuando lo tienes cerca, lo rechazas. ¿Por qué? Porque hay alguien que te ha jurado, Escorpio, que tú nunca vas a ser feliz. Te recomiendo que te hagas una pequeña limpieza. La limpieza del huevo, de la lumbre. Báñate con canela, agua de canela, cariño. Hazte una limpieza. Porque hay un personaje, Escorpio, que quiere volver a ti, pero por X motivos pasa algo, o tú lo rechazas. Pero no es porque no te guste, porque no lo quieras, simplemente porque hay un obstáculo, hay un bloqueo, Escorpio, entre vosotros. Vamos a ver qué me dice el oráculo. El oráculo de la sabiduría. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. El pensador. El número 44 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, de los arcángeles en la Biblia. Siento, mi querido Escorpio, que las limitaciones te los pones tú, Escorpio. Es como que quieres llegar a una meta o quieres lograr algún tipo de objetivo en tu vida, pero no sabes qué paso dar. Estás pensando, meditando, reflexionando. Inclusive tienes miedo, Escorpio. Tienes miedo posiblemente de hacer un cambio, tienes miedo de darte lo que es una oportunidad, tienes miedo de escalar. Pero si tú te das cuenta, esta carta, Escorpio, aquí este personaje está sentado en una de las gradas, es como una escalera, cariño, que es de roca, de cemento, pero este personaje, corazón, tiene alas. Tranquilamente tú te levantas, despliegas tus alas y llegas a tu objetivo, a lo que tú quieres lograr. Pero en estos momentos sientes, o de repente tu mente, cariño, te traiciona, y si no sale bien, y si esta persona me rechaza, y si viajo las cosas me van mal, y si a lo mejor de repente rindo ese examen y no funciona, te estás creando dudas, te estás poniendo obstáculos. Cuando me dicen, tú tienes la fuerza, tú tienes el poder, tú vas a llegar lejos, atrévete. Algo que tú tienes que tomar una decisión, algo que tú tienes que avanzar, te dice, atrévete, Escorpio. Te está pidiendo que te atrevas, ¿vale? Entonces, cariño, deja de estar pensando, de estar filosofando, deja de tener dudas, miedos, inseguridades y da ese paso.
Vamos a ver qué te dice respuesta en el tarot egipcio y luego los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario o Acuario. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio, cariño. Vamos a ver, mi querido Escorpio, qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Dice, codependencia. Cariño, la dependencia afecta a su vida amorosa, mi querido Escorpio. ¿No será, mi querido Escorpio, que también te acuerdas que te he dicho con el oráculo de la sabiduría, que estás como pensando, filosofando, debería dar ese paso, debería de repente superar este obstáculo, empezar desde cero, buscar mi camino? Siento, Escorpio, que muchos de vosotros no sois felices en una relación, o siento que tú no amas a una persona, pero posiblemente estás con él o con ella por costumbre o por las etiquetas de la vida. Tú amas a otra persona, Escorpio, pero te cuesta dar ese gran paso. Vuelvo a repetir, puede ser por costumbre o puede ser porque tienes el sentimiento de apego. Te recomiendo, Escorpio, que reflexiones, que medites qué es lo que realmente quieres en tu vida, corazón. Te recomiendo, ¿vale? Siento que estás por estar con una persona. Siento que no quieres a ese hombre, esa mujer. Es por costumbre, quizás por la familia, por los hijos. Te falta dinero. Pero el oráculo de la sabiduría te dice, tú vas a llegar lejos. Eres tú quien se está poniendo obstáculos. Tienes que dar ese paso, te dice. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver qué me dicen las características, mi querido Escorpio. Para muchos de vosotros, cariño, puede ser que hay una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, que está pasando por una separación, o de repente, cariño, en estos momentos está como perdido en el limbo, ha perdido casa, trabajo, quiere tener contacto contigo, o se va a poner en contacto contigo. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, rojo. La carta del 4 de espadas. Hay un personaje que está viviendo en casa, me dice. Puede ser que está viviendo con su ex o está viviendo con la familia. Entre vosotros se ha roto algo, contacto, comunicación o relación. Esta persona te piensa, nunca ha dejado de pensarte, nunca ha dejado de amarte. Piel blanca, cabello negro. Puede ser que tenga algún tipo de tatuaje o de repente tiene algún tipo de manchita de nacimiento. Micha, creo que lo dice, ¿no? Yo también tengo en el brazo. Puede ser que tenga eso. La carta del 8 de espadas. Hay un personaje que quiere decirte algo, quiere contarte algo, Escorpio. Pero cada vez que intenta hablar contigo, es como que recibe algún tipo de amenaza. O simplemente, mi querido Escorpio, se siente como atado o atada, tiene miedo a perder muchas cosas. Esta persona puede ser Libra, Géminis o Acuario. Es un personaje, mi querido Escorpio, que no puede más con su conciencia, pero te quiere decir algo. Lo tienes cerca, a lo mejor inclusive vive en tu propia casa o en tu trabajo, cariño. También puede ser el caso. La carta del Caballero de Oros. Hay un personaje, Escorpio, que hace un cambio radical en su vida. A lo mejor se va de casa, se va del país, hace un cambio, deja trabajo, deja muchas cosas materiales, pero va en busca de un futuro. Esta persona, cariño, es alto o alta o con estatura normal. Puede ser piel blanca, pero está muy bronceado o bronceada, o trigueño, cabello ondeado, crespo, cariño. Muchos de ellos, mi querido Escorpio, inclusive salen de un pueblo, me dicen, pero es un personaje que va en busca de su felicidad o de repente está buscando nuevas opciones de vida para el futuro, para su futuro, para vuestro futuro, para ustedes también. Te quiero, Escorpio. Gracias por tu apoyo, corazón. Siento que lamentablemente hay una persona que todo este tiempo lo han estado poniendo muchos bloqueos, pero ahora se da cuenta
Se da cuenta que estuvo cometiendo lo que es un error. Tiene problemas con la familia, con sus padres o con su pareja también. ¿Por qué? Porque quiere tener contacto contigo, cariño. Ellos fácilmente no lo van a dejar lo que es las puertas abiertas. Va a haber algún tipo de choque, pero sin embargo siento que poco a poco se da cuenta que necesita estar a tu lado. O tú te das cuenta. Hasta la vista y sé feliz.